Imagínate tener un jacuzzi, restaurantes, área para diversiones y fiestas muy especiales. Y además todo el lujo y esplendor que se te pueda ocurrir. Bueno, pues todo eso existe, pero no existe en una mansión ni existe en la realeza mexicana. Existe o existía, si lo quieren ver así, en una cárcel. Topo Chico, en el estado de Nuevo León. Ya después de 76 años cerraron esta cárcel. Pero lo que hay alrededor de toda esta historia, a mí me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. En esta cárcel de Topo Chico nació una historia muy conocida. La conocemos como El silencio de los inocentes, una película ganadora de todos los Óscares habidos y por haber. Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y todo lo que quieran y manden. Sí, me imagino que se acuerdan de esa película. Pues el personaje principal de esa película nació por un personaje de Monterrey en el penal de Topo Chico. Efectivamente era un doctor muy especial, ya se imaginarán lo que hacía. No lo hacía como en la película, pero de alguna manera, pues el autor de ese libro, que se convirtió en película, pues se inspiró en ese doctor de Monterrey y a raíz de ese doctor en Monterrey nació lo que hoy conocemos como una película. De esas películas donde a veces se glorifica la violencia, donde el villano se convierte en algo especial, o por su inteligencia, o por su manera de ser, su comportamiento y su conocimiento. Muchas veces caemos en esa rutina de irle a los otros, a los que cometen delitos. Bueno, esa es una de las tantas historias de Topo Chico. Obviamente en estos momentos se habla más de esta cárcel por todo lo que ha estado saliendo relacionado con la famosa Liga 23 de septiembre. Muchos cayeron ahí, en Topo Chico, y les fue como en feria. Existe todavía un México que extraña ese tipo de lugares donde a través de toda clase de castigos fuertes, los malos recibían su merecido. Llámese Lecumberri en la Ciudad de México, en sus orígenes Puente Grande en Jalisco y ahora Topo Chico en Nuevo León. Pero la realidad es otra. La realidad es que ese México, llamémosle autoritario o llamémosle fuerte o llamémosle que los derechos humanos les valían absolutamente queso, ese México ya desapareció. El nivel de impunidad en México es del 97%. Si bien nos va, en algunos otros lugares es arriba del 97%. ¿Eso qué significa? Que de 100 personas que cometen algo, si es que hay suerte, 3 acabarán en algún lugar de estos. Y de esos 3, ¿cuántos crees que de alguna manera se arrepienten, de alguna manera van a tener una mejor oportunidad? Así. No digo que 0, porque puede ser que haya alguna historia por ahí perdida, pero en realidad no. El gran problema es que el que la hace no la paga. Primer problema. Segundo problema, el que sí la paga se convierte en todavía peor de lo que ya de por sí era. Si a esto le sumamos jueces que se compran fácilmente, siempre y cuando tengas dinero, porque si no tienes dinero, puedes quedarte en una cárcel de estas
y convertirte en lo peor. Si ya eras algo, ahí te vas a convertir en lo peor. No digo que las cárceles tengan que ser así como de superlujo, ni tampoco digo que las cárceles tengan que ser como hoteles. Pero una cosa es eso y otra cosa es la llamada reinserción o la rehabilitación o regresar a esa persona mentalmente y físicamente a que pueda ser productivo. No existen programas para darles trabajo, no existen programas para darles ayuda, no existe nada, simplemente están ahí refundidos. Y lo mismo en un solo lugar, pueden estar toda clase de personas que han cometido cosas o muy pequeñas o muy grandes. Desde alguien que a lo mejor se robó algo, hasta alguien que cometió una situación verdaderamente extrema. Nadie se ha preocupado por eso, por el tema de qué hacer con esa gente. Y esa gente nos cuesta mucho dinero. Les damos de comer, les damos atención, les damos un techo, aunque sea feo, pero tienen más que muchos millones de pobres mexicanos que no tienen ni techo ni tienen que comer. Por eso, cuando llegan a esos lugares, son capaces de hacer lo que quieran. Se llama autogobierno. Y hoy se descubre que tenían jacuzzi, se descubre que tenían áreas de recreación, hombres y mujeres, ya se imaginarán todo lo que hacían ahí, que había restaurantes de lujo, que había comodidades como si fuera, pues no sé, un paraíso vacacional, aunque claro, con las condiciones que eso tenga. ¿Qué significa eso? Que había corrupción por todos lados, desde el mero mero, pasando por el que cuidaba, pasando por el que pasaba, pasando por esto y por lo otro. Es decir, estamos hablando de millones y millones perdidos. Ahora estamos descubriendo que hay cárceles privadas, que inclusive grandes empresarios están invirtiendo en cárceles. Pero no para algo bueno, porque es un negocio. No es nuevo. En Estados Unidos y en otros países del mundo ocurre lo mismo. Estar en la cárcel es un negocio para grandes empresarios. Y no pasa nada, no se compone nada y no sucede nada. Simple y sencillamente es eso. Un lugar que para nosotros, los que estamos afuera, simplemente es como una especie de leyenda, de mito, de cuento, de libro, de película. Seguramente ya adentro, y sobre todo este penal de Topo Chico, donde ha habido toda clase de enfrentamientos y ha habido pues accidentes muy extraños, ya tocó fin una era. Ahora viene el otro problema. ¿Qué vamos a hacer con la gente que está ahí adentro? ¿Y a dónde los van a poner? ¿Y quién se va a encargar de todo ese asunto? Porque volvemos a lo mismo. No hay programas de reinserción. Hay quizás uno que otro programita artesanal, un programa de ayuda de alguna situación, pero en general no. No existe un programa, no existe nada que de alguna manera pueda ayudar. Por ejemplo, el futbolista Malek ahora es entrenador. Me parece bien. Ojalá eso ayude a la reinserción, a lo mejor eso ayuda a no estar pensando cosas malas, ayuda para hacer ejercicio. Pero seguramente no es porque a alguien se le ocurrió o porque existe un programa, simplemente porque se dio. Este doctor famoso por la película, y también famoso por lo que hizo antes, por lo que llegó a la cárcel, se convirtió en una especie como de mentor de muchos de estos presos. Así que estamos hablando del esfuerzo individual o de alguien que de repente, pues ya que está ahí, pues hace algo bueno. El tema es muy sencillo. Para nosotros, habría que refundirlos al bote a toda esa bola de corruptos.
con tener un lugar especial para corruptos seríamos felices. Pero la realidad es que no. Ahí donde está Rosario Robles, pues hay una combinación de toda clase de personajes, y estoy hablando nada más de mujeres. Ahí donde está tal y tal, pues también, por ejemplo, donde está Collado y donde está Duarte, no existen más que el castigo como tal. Y sí, hay que castigarlos porque nos robaron, hay que castigarlos porque hicieron algo contra algún familiar nuestro, hay que castigarlos porque no se portaron bien. Pero también hay que preocuparnos porque eso nos cuesta a nosotros mucho dinero, eso nos cuesta a nosotros y forma parte de esto que llamamos democracia, derechos humanos y reinserción y no sé cuánta cosa más. Simplemente forma parte de la justicia mexicana que no tenemos. Por eso hay jueces comprados, por eso hay amparos que se regalan, bueno, iba a decir que se regalan, pero en realidad se venden, y una serie de cosas. Al terminar Topo Chico, no termina Topo Chico, empieza la otra historia. La historia que seguramente dentro de 10, 20, 30 o 50 años vamos a repetir. De que no sabemos qué hacer con nuestras cárceles, que a mí ya me tienen hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.